106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Las administraciones locales más cercanas, ¿verdad? Los ciudadanos están haciendo un gran esfuerzo por atender a las necesidades de los vecinos por medio de distintos paquetes de ayuda. Es el caso también del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ha dado luz verde a distintas líneas de actuación, entre ellas algunas muy esperadas como las ayudas al alquiler y las ayudas también a los autónomos. Vamos a hablar de estos asuntos con el edil de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está usted en este confinamiento, en este estado de alarma? Supongo que desde el ayuntamiento y con la parte económica que le toca, pues bastante a tope, ¿no? Pues sí, la verdad es que durante todo el estado de alarma, pues yo en mi caso, pues he trabajado todos los días. Evidentemente, dentro de las posibilidades que tenemos, dentro de los servicios esenciales que se aprobaron por parte del ayuntamiento, pues en concreto el servicio de intervención, recaudación, economía y hacienda en general, pues se consideró servicio esencial y la verdad es que sí que hemos Y estado están haciendo trabajando. ustedes ahí cábalas para ver cómo, dónde, cómo articular todas estas ayudas, ¿verdad? Que van, bueno, pues desde cubrir las necesidades básicas a intentar en el post-COVID pues reactivar también la economía. Vamos, si le parece, por algunas de las más esperadas, porque, bueno, pues sí que hemos tenido bastantes llamadas en este sentido. Ayudas al alquiler y ayudas a los autónomos, yo creo que son dos de las más interesantes, ¿no? En principio, en la situación en la que estamos. Sí, y tampoco hay que olvidar la primera medida que se adoptó, porque hay que decir que justo cuando se declaraba el estado de alarma, digamos que el 1 de abril empezaba el periodo de recaudación voluntaria de determinados impuestos, como el de bienes inmuebles, y que consideramos que era necesario en ese momento, dada la situación económica a la cual se iban a ver abocadas muchas familias, el poder aplazar dicha recaudación, y la aplazamos junto a todos los impuestos y tasas y precios públicos, los aplazamos a la fecha del 1 de septiembre a final de año, Son para medidas... que digamos puedan los contribuyentes afrontar ese pago, porque sí hay muchos contribuyentes que efectivamente lo podían hacer efectivo ahora, y muchos nos han dicho, oiga, no tengo ningún problema en hacerlo ahora, pero sí que tenemos que pensar que había muchos otros que efectivamente lo iban a tener muy complicado, sobre todo por esta situación. Entonces esa primera medida yo creo que era imprescindible, y a partir de ahí pues intentar ver dentro de las Juan disponibilidades Manuel, presupuestarias. déjame un segundito. Es una de las medidas que anunciamos ya con el alcalde, con Juan Jiménez, pero hemos visto también que tienen una bonificación de un 5% para las personas que domicilian, ¿no? Claro, ¿Han implementado ustedes esa primera medida anunciada de atrasos en los tributos, en estos aplazar los pagos, ¿verdad? Pero también la han complementado con esa bonificación de un 5%. Claro, y además se mantiene, porque claro, mucha gente nos decía, oiga, si yo lo tengo la bonificación del 5% y lo tengo domiciliado para el 1 de abril, y entonces, desde luego, la ampliación del plazo implica que la bonificación se va a mantener y que la domiciliación, diríamos, que va a pasar al 1 de septiembre. Entonces, en cuanto a bonificaciones es complicado, porque yo sé que desde alguna formación pues se ha solicitado bonificaciones de impuestos, y en la administración local las bonificaciones de determinadas figuras impositivas están tasadas legalmente en las propias leyes reguladoras del impuesto. La ley reguladora del impuesto de bienes inmuebles te dice cuáles son las bonificaciones que se contemplan, o la ley del impuesto de vehículos te dice cuáles son las bonificaciones, y evidentemente no hay ninguna bonificación de impuestos por una situación de alarma, la verdad. Entonces, es complicado entrar en el tema de bonificar los impuestos. Otra cuestión que sí estamos estudiando, y se está estudiando desde el Departamento de Economía y Hacienda, son cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la tasa de terraza, porque ahí sí que la ley de haciendas locales te permite el poder, diríamos, exonerar parcialmente de la tasa cuando no se haya producido el hecho imponible. Entonces, en ese caso sí que se podría, y de hecho lo vamos a hacer, lo que pasa es que estamos estudiando el encaje jurídico, para que esa tasa por terraza para todos los establecimientos se pueda exonerar
en un porcentaje porque durante un determinado periodo de tiempo no han podido hacer uso de ellas, de ¿verdad? las terrazas. Ujú. Entonces, eso sí que lo haremos para cuando llegue el momento de pagar las terrazas, pues oiga, si se Ujú. puede exonerar un 50%, pues Ujú. mire, pues será una medida, desde luego, para los pequeños autónomos Ujú. importante en términos económicos también, porque le vamos a disminuir el 50% de la tasa de terrazas. Ujú. Y luego, además, ¿sabes qué va a Dicho pasar con esto, el 30% del uso también de los espacios, ¿no? Bueno, son claro, muchas interrogantes las que efe- se... Pero me gustaría ir un claro, poquito, ir avanzando un poco. efectivamente, sí, se puede justificar jurídicamente, como digo, y por eso ese tema sí que lo estamos estudiando, porque va a tener un uso menor del espacio y además durante un cierto tiempo ni siquiera van a poder haber hecho uso de ese espacio, sería injusto. Claro. En cuanto a la ayuda a autónomos, pues efectivamente la ayuda de... Es una de las que más revuelo están causando. Quizá sí, también, bueno, ya sabe que se ha constituido o se está constituyendo esa primera asociación de autónomos sí, en Fuerteventura. Y bueno, todos de alguna forma es un clamor, ¿no? Pues complementar estas ayudas que en principio ha anunciado claro. el Gobierno central y ver cómo las distintas corporaciones están a ello. Yo creo que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha sido, por lo menos en Fuerteventura, el primero en anunciar una ayuda Sí. concreta de 800 euros, además un importe concreto. Claro, y la verdad es que, hombre, a nosotros nos gustaría poder dar más, Ujú. evidentemente, y a más, y llegar a más autónomos. Lo que ocurre es que al final un ayuntamiento tiene unas disponibilidades presupuestarias y además Ujú. hay que actuar con cierta prudencia, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo porque sabemos que en el próximo ejercicio presupuestario, incluso en este, muy probablemente la recaudación fiscal Vaya a va a mermar, bajar ¿verdad? y por Claro. tanto vamos a tener dificultades. Ujú. No creo que vayamos a tener dificultades porque tenemos un colchón de tesorería que nos permite adoptar este tipo de medidas, pero Ujú. hay que ser prudente. Esos remanentes, ¿verdad? Que se está luchando para que sean las corporaciones locales las que pueden realmente pues, hacer Claro, uso, ¿verdad? Para claro. atender a los ciudadanos más cercanos. ¿Quiénes pueden acceder a estas ayudas a Vale, autónomos? ¿Cuáles son los requisitos? efectivamente, en este punto lo que el ayuntamiento ha visto, oiga, ¿cuáles son aquellos autónomos que digamos que quedan en una situación sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Porque Ujú. el Estado ha articulado una prestación extraordinaria por cese de actividad Ujú. para muchos trabajadores autónomos, que se han acogido casi la mitad de los trabajadores autónomos de España, que vi el otro día que eran 3 millones y casi Ujú. 1,5 millones se habían acogido. O algo más, ¿no? Ujú. O menos, no recuerdo Bueno, exactamente, por pero redondear era, un poco, nos hacemos un poco la idea del volumen. sí, Ujú. entonces la idea sería decir, oiga, pues mire, pues aquellos autónomos que no se han podido acoger a esa prestación por cese de actividad, que además tienen que continuar con la actividad con una reducción de ingreso y de facturación importante porque no tienen clientes en muchos de los casos. Pensemos, por ejemplo, en un fisioterapeuta que el decreto le dice que es una actividad esencial, o sea, Ujú. es esencial, que no se puede dar de baja, que no puede dar incluso a un trabajador en ERTE porque es actividad esencial, pero no tiene No tiene clientes que clientes. vayan en directo. Ujú. Entonces, es a esa persona, digamos, a ese autónomo, el destinatario Ujú. de esta medida, Ujú. de poder complementar pues, con ese pago único de 800 euros. Oiga, pues usted además se tiene que seguir pagando la cuota de autónomo, que son Ujú. 260 o 360 en el caso de que sea un autónomo societario, pues al Ujú. menos le podemos cubrir tres cuotas de autónomo los 3 próximos meses de la cuota de Ujú. autónomo. Ujú. Estas medidas ya me parece que eran a partir de la publicación en el boletín oficial. No sé si se ha publicado ya. Efectivamente, esta medida hay que decir que los plazos administrativos en este momento están suspendidos, Ujú. con lo cual tenemos un grave problema a la hora de tramitar los procedimientos. De forma Entonces, legal, lo que claro, hemos hecho, cumplir con toda la normativa y dar claro, celeridad está siendo es que complicado. hay que cumplir con la norma, o sea, porque Ujú. tampoco lo que se puede hacer es saltarse la norma. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos aprobado la ayuda, se aprobó por decreto, la hemos mandado al boletín oficial de la provincia, con lo Ujú. cual la próxima semana muy probablemente ya estará publicada, pero claro, el plazo de los 15 días hábiles para solicitarlo no contarán hasta que no se levante la suspensión de los plazos administrativos, que lo tendrá que hacer el gobierno del Estado. Ujú. Con lo Ujú. cual, lo que sí hemos hecho es, oiga, puede usted anticipar la solicitud Ujú. mediante el registro. En el caso de ayuda a autónomos no hay problema con el registro porque la mayoría, muchos autónomos pues tienen
Esa firma línea directa electrónica. ya, ¿verdad? Claro, esa Claro, dinámica ya entonces adquirida. lo pueden hacer de una Ujú, forma fácil. Oiga, usted lo registra, habilitamos también un correo electrónico para esto, nos lo manda, con lo cual nosotros, con independencia de que se abre o no el plazo, ya tramitamos el procedimiento. En el momento en que se abra el plazo administrativo, todas aquellas solicitudes que ujú, estén completas, pues directamente las aprobaremos. ujú, De tal manera que esperemos que a lo largo que podamos resolver lo más rápido posible todas esas, y lo que haríamos sería pues requerir para aquellas solicitudes que puedan suscitar tener alguna duda, algún ¿no? tipo O necesite de alguna. error, Ujú, subsanar y demás. ujú, No vamos a tener un problema con las ayudas al alquiler, donde efectivamente pues los destinatarios normalmente son personas que no tienen pues acceso a la firma electrónica y que por ujú, tanto tienen muchas dificultades a la hora de desenvolverse con el sistema informático. ujú, Entonces, en ese caso sí que lo que también hemos hecho es habilitar un correo electrónico para que ellos ya se puedan descargar la solicitud, nos la mandan y ya tenemos nosotros al menos constancia de ujú, cuáles son esos. Podemos ir ordenando el expediente, pero desde luego en cualquier caso será requisito solicitarlo mediante la inscripción en el registro, que lo podrán hacer cuando el registro del ayuntamiento esté operativo a nivel ujú. presencial, cosa Claro. que ya anuncio que queremos hacer en breve, con medidas de seguridad, con citas previas. Lo estamos estudiando para poder empezar a que la Para ciudadanía tramitar pueda sobre todo empezar. este tipo de Sí, ayudas, ¿no? Sería un poco el claro, objetivo de poner en marcha este registro. claro. El registro informático, diríamos, electrónico, Ujú, por decirlo con exactitud, ujú. Ese está ya está, operativo, ujú. pero Pero el reconocemos presencial, que hay claro. muchas personas que en este caso, en el caso de la ayuda de alquiler, no tienen, de hecho ya hay personal del ayuntamiento, hay personal que ya está recepcionando todas estas solicitudes, y en el Ujú, caso del tema de ayudas autónomos no está habiendo prácticamente problemas, porque como digo, se hace a través de registro electrónico y luego nos ujú, lo mandan a través del correo ujú. electrónico, y está sin problemas, porque o se hace por asesor o por el propio autónomo que tiene desenvolvimiento con el tema de la informática. Pero en el caso de ayudas al alquiler, la solicitud de información se está haciendo única y exclusivamente Mm. prácticamente por correo electrónico, Con- porque mucha gente, mm. pues la verdad es que no ¿Está tiene. habiendo avalancha, muchas solicitudes, más o menos? Está habiendo un número importante de solicitudes. Luego habrá que ver si cumplen con los requisitos económicos que se establecen en la norma, Ujú, con los requisitos de empadronamiento previo, si están al corriente en los pagos de alquiler, porque ujú, hay que decir que esta es una ayuda destinada desde el departamento del área de vivienda, y por ujú, tanto la finalidad es fundamentalmente es ayudar a aquellos arrendatarios que están al corriente en las rentas arrendaticias, que se encuentran dentro de unos umbrales no necesariamente digamos, de pobreza, pero sí económicamente ujú. Más ajustados, frágiles, ¿no? Ujú. pero no es una ayuda, diríamos, de emergencia social como la que puede estar haciéndose desde servicios sociales para personas que no han podido pagar el alquiler. Claro. Esto diríamos que es una ayuda para aquellas personas que están pagando regularmente su alquiler y que pueden de esta manera beneficiarse de Mm. una ayuda desde el ayuntamiento, que Porque, además va a ser compatible con la que establece el Gobierno de Canarias, ujú. siempre y cuando en el porcentaje que no supere el 100% de la renta. Porque, concejal, una pregunta. A las familias que ahora mismo por servicios sociales están demandando pues, ayuda para abonar el alquiler, ¿se les está ayudando también desde Puerto del Rosario? Efectivamente, eso lo está llevando el Departamento de Servicios Sociales. Ujú, Se está, en la medida de lo posible, de acuerdo con los servicios esenciales, pues se están haciendo ayudas tanto de alimentos como de pago de alquileres, como información para que puedan acogerse a la moratoria de rentas rentas de alquiler o moratoria de hipotecas a aquellas personas que no pueden abonar, y todo eso se está haciendo. Y bueno, y probablemente desde el ayuntamiento en los próximos días anunciemos medidas de refuerzo de esos servicios sociales para potenciar esos servicios sociales.
Claro, ayer teníamos con nosotros, de forma virtual, por Skype, al consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso. Hablábamos precisamente de ese programa, ¿verdad? Juntos no estaban Sí, solos, juntos lo lograremos. Como ahora, sí. bueno, pues son las administraciones locales, las corporaciones más cercanas a la ciudadanía, las que, bueno, pues van a recoger de alguna forma ese testigo. Se van a hacer una serie de convenios, entiendo, con ustedes. ¿Cuál ha sido la demanda en la ciudadanía de Puerto del Rosario de estas ayudas de emergencia? ¿Les ha sorprendido? Bueno, al respecto, hombre, desde luego sería la concejala de Servicios Sociales la que tiene más información al Ujú, respecto, pero dentro del grupo de gobierno, pues sí que efectivamente nos ha trasladado que ha habido pues un aumento, pues una cierta ansiedad en muchas personas que, ujú, sobre todo por las dificultades que tenía a la hora de la relación con el propio ayuntamiento, dada la ujú, situación de declaración de estado de alarma y que por las propias medidas de seguridad se adoptaron desde el ayuntamiento en cuanto a la prestación de los servicios por parte de los trabajadores. Como digo, hombre, muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo del Departamento de Servicios Sociales, lo están haciendo desde de sus domicilios a través del ujú, teletrabajo, otras están en el propio departamento para asistir previa cita y presencialmente pues determinados asuntos, pero sí que ha habido un aumento. Es ujú, lógico en esta situación, pues hay muchas ujú, familias bueno, que se han visto sin recursos, pues cobraron en abril al principio, pero ujú, algunas no, y otras pues entraron en una situación de ERTE. ujú. Los ERTE se van a cobrar el 10 de mayo, ¿no? Ujú. Ustedes en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tienen, digamos, músculo para, bueno, pues para transmitir por lo menos un mensaje de tranquilidad a la población, porque se están habilitando ayudas y se van a reforzar, además, como usted lo sí. decía hace unos segundos. Sí, nosotros hemos liquidado el presupuesto del año 2019 con un superávit presupuestario de 17 millones de euros y un remanente de tesorería de más de 40 millones de euros que ya se ha modificado, como se ha anunciado por parte del ayuntamiento, pues para Ujú, acometer la obra de Avenida Marítima, para ujú, abono de pagos de facturas pendientes del ejercicio anterior, para la realización de varias actuaciones que vamos a hacer a lo largo del ejercicio ujú, de 2020 para gastos generales, pero bueno, sí tenemos un colchón financiero que nos permite adoptar esta serie de medidas, pero como digo, hay que actuar con mucha prudencia, porque los servicios públicos tendrán que seguir prestando, tanto a nivel de servicios sociales como a nivel de, pues, pagar de algo activación tan de simple la y sencillo economía, ¿no? como pagar el alumbrado del municipio y Ujú, pagar a a los miembros de protección civil y los servicios de bomberos, los servicios de policía local, en ujú, la recogida de residuos. En fin, son muchos los servicios que hay que prestar desde el ayuntamiento y hay que tener cierta prudencia porque, como digo, sabemos que para el próximo ejercicio presupuestario vamos a tener dificultades desde el punto de vista de los ingresos porque los ingresos de un ayuntamiento vienen como consecuencia a través de la recaudación ujú, de sus propios impuestos y tasas como de las transferencias de otras administraciones en base a la participación en los tributos del Estado o de la comunidad autónoma. Si ujú, se recauda menos IGIC este año, ¿cómo se va a recaudar? Evidentemente la participación o la transferencia por parte de la comunidad autónoma en el ejercicio presupuestario 2021 va a ser inferior, con lo cual tenemos que ser, como digo, prudentes y utilizar los recursos públicos pues de una forma, yo creo que es fundamental, utilizar los recursos públicos de una forma racional, ordenada y que lleguen a la ciudadanía, que es lo importante, y que si podemos dinamizar la actividad económica, lo vamos a hacer, vamos a licitar obra pública que va a permitir a los pequeños empresarios del municipio que puedan ujú, contratar, que puedan, por tanto, realizar su actividad. Vamos a intentar que cuando todo esto se levante y con medidas y con seguridad, pues el comercio se pueda reactivar a través de determinadas actuaciones que se hagan desde desarrollo local y desde el área de comercio. Quiero decir, yo creo que tenemos ahora mismo colchón financiero para poder
llevar a cabo actuaciones tanto por el propio ayuntamiento como en convenio con el Cabildo, que sabemos que va a apostar, pero hay que hacerlo de una manera prudente. Juan Manuel, no sé si quiere destacar algo más a las personas que nos estén escuchando y que además, bueno, pues cuando se trata de cuestiones de estas, ¿verdad?, de su propio ayuntamiento, pues la verdad que la gente lo hace más atentamente precisamente por la fragilidad que estamos viendo, ¿no? La gente vive, las familias vivimos muy, muy al día, y cuando toca una de estas, pues bueno, pues necesitamos una ayuda complementaria, y para eso yo creo que tienen que estar las administraciones más cercanas. Ustedes han, por decreto en su momento, el tema de la obra y del remanente, ¿verdad? ¿Apuestan por poder hacer uso de ese superávit de 17 millones y el remanente de cerca de 40, para, si en el caso de que esto se vaya prolongando, no se consiga reactivar la economía en la justa medida de poder atender a todo el tejido, se puede hacer uso de este dinero que tiene el ayuntamiento en sus arcas? Bueno, como digo, el remanente de tesorería alcanzó pues esos 44 millones de euros, pero se han hecho modificaciones presupuestarias. La avenida marítima, que va a ser una inversión este año de 3 millones de euros y que se va a licitar en cuanto se levante la suspensión de los plazos administrativos. Tenemos ya preparados los pliegos administrativos, con lo cual va a ser una inversión importante que va a crear trabajo. Tenemos también, hemos hecho ya uso del remanente de tesorería para pagos de facturas a proveedores, que nos estamos poniendo al día en casi 5 millones de euros, y por tanto, y una modificación presupuestaria para gastos generales que aprobamos en el pleno del anterior lunes para determinadas actuaciones, como la propia suplementación de la línea de ayuda de promoción de empresas para el tema de la ayuda al autónomo, el tema de la mejora del emisario submarino, las marquesinas, o sea, todo lo que es las marquesinas de transporte urbano. Hay una serie de actuaciones que vamos a llevar a cabo y, por tanto, ya se ha hecho uso de remanente para gastos generales y para obras ¿Cuánto queda? contempladas. ¿Cuánto queda? Con lo cual podríamos entender que nos queda un remanente en torno a 35 millones de euros, que desde luego es una cuantía importante, y el superávit sí que sigue intacto en los 17 millones de euros que también acordamos solicitar el poder usar del mismo. Hay que decir que de ese superávit presupuestario, de esos 17 millones de euros, hay ya contemplada por parte del Gobierno la posibilidad de hacer un uso del superávit en un 20% para política de gasto social del artículo 23, de la política del capítulo 23. Perdón. Entonces, ese 20% sí que estamos preparando una modificación presupuestaria para destinar a determinadas políticas sociales, que sería una cuantía importante. Que son el refuerzo del que usted estaba hablando, ¿verdad? Ese refuerzo que usted estaba hablando vendría de ese 20% de los 17. Bueno, ese refuerzo, no, el refuerzo de servicios sociales que le comentaba va a ir al margen de esto. Eso va a ser ya y va a ser sobre la marcha, porque efectivamente tenemos capacidad ahora para aprobar ese refuerzo que vamos a aprobar muy en breve. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto va a ser este refuerzo? Pues ese refuerzo esperemos hacerlo por un plazo de al menos 6 meses, pero todavía estamos estudiando. Entonces, cuando ya responsable se pueda anunciar, pero sí. El 20% este de que hablamos del superávit, pues se podrían adoptar medidas diríamos, de suplementar las ayudas de integración social, de emergencia social, ayudas de estudio, en fin, una serie de medidas, y contratar también personal para poder afrontar toda esta situación, ¿no? Pero, hombre, lo ideal sería, desde luego, poder hacer uso de ese superávit presupuestario para otro tipo de inversión, además, que podamos dinamizar la economía del municipio a través de determinadas inversiones pues sostenibles, ¿no? Como las que se venían realizando a través de los años anteriores, ¿no? De la modificación de la disposición adicional 16ª de la Ley de Haciendas Locales. Vamos a esperar a ver qué dice el Gobierno, vamos a ver si podemos tener una mayor flexibilidad y no solamente concentrar en ese capítulo 23 de política de gasto social, sino en otras partidas, y, como digo, siempre dentro de la lógica prudencia, hacer un uso
adecuado de ese superávit presupuestario. Está claro, hay que atender la urgencia de las familias, ¿verdad? Las familias sobre todo más vulnerables, pero también hay que tratar de reactivar la economía para generar empleo y que no tengamos que depender, ¿verdad?, de las ayudas Efectivamente. públicas. Juan Manuel Verdugo, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, muchísimas gracias por habernos aclarado muchas dudas sobre estos aspectos que son tan importantes. Un saludo y buen día. Vale, pues nada, un saludo a ustedes, buen día y sobre todo lanzar un mensaje de optimismo a la ciudadanía y pensar que el futuro que nos espera va a ser mejor y que vamos a poder salir adelante y sacar adelante esta situación en la cual pues nos hemos visto involucrados todos. Gracias, concejal. Saludos. Gracias.